Seguimos el orden. Estamos yendo en Corintios, pero habitualmente, o bueno, ocasionalmente, más bien la palabra, hacemos un alto en algún tema que de pronto pueda ser de mucha importancia para la iglesia en algún momento determinado y lo enseñamos. Hoy quiero que hablemos acerca del sometimiento de las autoridades debido a los sucesos que últimamente han padecido, que ha padecido la sociedad, nuestro país. Existe la duda, ¿no? ¿Qué debemos hacer los cristianos respecto a esto que ha sucedido? Es cierto que nosotros no vivimos para buscar una justicia social absoluta, pues eso obviamente no es a lo que nosotros hemos sido llamados. Pero también en la realidad, hermano, nosotros no vivimos en el aire, vivimos en una nación, somos parte de ella. Y parte de nuestra responsabilidad es asumir las cosas que la palabra de Dios dice que debemos hacer o las responsabilidades que tenemos frente a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, hoy quiero que hablemos del sometimiento a las autoridades. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No lo que dicen los hombres ni los políticos, no es lo que más o menos creemos que la Escritura dice, sino lo que la Escritura dice. Y vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Y para los que anotan, el título de la enseñanza de hoy es Sometámonos a las autoridades. Sometámonos a las autoridades. Romanos 13, 1 al 7. Vamos a hablar acerca de esta enseñanza bíblica, este mandato bíblico acerca de la postura y la actitud que debemos tener hacia nuestros gobernantes. Y quiero que quede claro en la iglesia, nunca lo hemos enseñado de esta forma. Romanos 13, 1 al 7, sí. Y quiero que quede claro en la congregación. Solo voy a usar este domingo, el otro domingo continuaremos en 1 Corintios capítulo 5, ya para prácticamente terminar. ¿Listo? ¿Lo tienen mis amados hermanos? Listo, vamos a leerlo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sí? Amén. Leamos el versículo 1 del capítulo 13 en voz alta, todos hermanos, hagámoslo ahora. Amén. Uno de los rasgos más notorios de la naturaleza caída del hombre es la rebeldía que todas las personas tienen hacia todo tipo de autoridad, cualquier tipo de autoridad. Eso está en el corazón del ser humano. ¿A causa de qué? De la caída. La primera rebelión contra la autoridad sucedió en el jardín. Bueno, sucedió antes en el cielo, ¿no? Allí hablamos de la rebelión de Satanás. Pero entre los humanos, en los seres humanos, la primera rebelión contra la autoridad sucedió en el jardín del Edén cuando Eva cuestionó o permitió que fuera cuestionada la autoridad de Dios y terminó pecando contra el Señor y la consecuencia la hemos llevado todos, toda la raza humana. Así que la rebelión realmente desde la Escritura no es una virtud, es un pecado. Estar bajo la autoridad o someterse a la autoridad, estar bajo el gobierno, bajo la autoridad de otras personas. Dios ha dado el derecho y la responsabilidad de ejercer autoridad a ciertas personas. Y aunque a veces nos cueste creerlo, Dios estableció esas autoridades civiles, humanas, por nuestro bien. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Aunque todas estas autoridades, estas autoridades o las autoridades civiles que Dios ha puesto contra todas,
nosotros desde pequeños nos hemos revelado de una u otra manera. Todas esas autoridades, y voy a escribir algunas, aunque el pasaje de hoy se centra es en las autoridades civiles, y de eso vamos a hablar hoy. Les recuerdo que hay varias personas a las cuales Dios les ha dado autoridad en esta tierra para que la ejerzan con sabiduría, o es lo que Dios les demanda, y tienen la responsabilidad de hacerlo para bendición de los demás. Las primeras autoridades que Dios establece son los padres en el hogar, ¿sí? En la familia. La autoridad la tienen los padres. Y contra esa autoridad todos, en mayor o menor medida, desde que estamos muy pequeños, nos rebelamos. También Dios ha dado gobiernos a las naciones, gobernantes, jueces y bueno, todas las personas que están allí, como dice acá, en eminencia. En la iglesia, Dios ha dado autoridad a los pastores y también la autoridad está sobre toda la congregación, ¿sí? Y también contra eso las personas se rebelan, los creyentes se rebelan a veces contra la autoridad de los pastores o de la congregación. En el trabajo, y también tiene sustento bíblico, nosotros estamos bajo la autoridad de nuestros jefes, así que si usted piensa que su jefe es un opresor, pues renuncie, consiga otro trabajo y sométase a esa persona porque usted está trabajando y está bajo autoridad, eso es apenas normal. Miren, la idea central es que la autoridad humana, con todo lo deficiente que es y que será, porque dejo sentado eso, la autoridad humana, con todo lo deficiente que es y que será, es una muestra de la gracia común de Dios para establecer el orden y restringir el pecado. Vuelvo y lo leo, como una idea central de esta enseñanza. La autoridad humana, con todo lo deficiente que es y que será, es una muestra de la gracia común de Dios para establecer el orden y restringir el pecado. En Romanos 13, que es nuestro pasaje en el día de hoy, viene del capítulo 12, Pablo nos muestra cómo aplicar a nuestra vida la enseñanza correcta de la doctrina cristiana que durante los 11 capítulos anteriores de Romanos ha venido hablando. Les recuerdo que el gran tema de la epístola de los romanos es la justificación solo por gracia. Ahora, quienes han sido justificados solo por gracia tienen que vivir de una manera correcta, de una forma que demuestre que han sido justificados solo por gracia. Y ahí es cuando arranca el capítulo 12. El capítulo 12 empieza con una afirmación. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este sería el contexto, uno de los contextos de nuestro pasaje en el día de hoy. Allí lo que está diciendo es que no debemos acomodarnos, ¿sí?, a la forma de pensar de este mundo, sino que es necesario renovar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir para que ésta sea conforme a la palabra, ¿sí? No os conforméis a este siglo. ¿Cuál es el siglo? El sistema de cosas de este mundo. ¿Cómo es la gente del mundo? La gente del mundo es rebelde, el creyente no lo debe ser. ¿Por qué? Porque tiene una manera de pensar diferente, que es renovada conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Y esto es algo que nos debe quedar claro. Siendo nosotros entonces personas salvadas por la gracia de Dios, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia las autoridades civiles y los gobiernos humanos? Bueno, no nos dejó en el limbo el Señor, no nos dejó a que nosotros pensáramos cualquier cosa. Esto está claro en las Escrituras, no solo en este pasaje, sino en varios del Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a tomar Romanos 13 porque es bastante claro y creo que nos puede servir para lo que queremos enseñar en el día de hoy. Así que vamos a ver dos grandes puntos en la enseñanza de este día, dos grandes aspectos de la enseñanza de este día. El primero es que los versículos que tenemos aquí del 1 al 7 de Romanos 13, vamos a ver por qué nosotros debemos someternos a las autoridades. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros, los creyentes, debemos someternos a las autoridades civiles? Y en el segundo punto vamos a ver en otros pasajes de las Escrituras cuándo es que nosotros no debemos obedecer a las autoridades civiles, porque eso también está claro en las Escrituras. Entonces en Romanos 13, 1 al 7 vamos a ver nuestro primer punto, el por qué nosotros debemos someternos a las autoridades civiles, y en nuestro segundo punto de hoy, tomando algunos otros versículos, vamos a ver cuándo es que nosotros no debemos obedecer
a las autoridades civiles. Y esos son los dos grandes puntos de nuestra enseñanza. Ténganlo en su cabeza para que usted pueda seguir el orden y tenga la idea clara, el concepto claro de lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir en el día de hoy. Está en Romanos 1, Romanos 13, ¿no es cierto, hermano? Bien, vamos a ver en este pasaje 4 razones poderosas por las cuales nosotros los cristianos, y de hecho allí está diciendo que todas las personas deben hacerlo, no solo los creyentes, pero bueno, está hablando a cristianos y entiende o se entiende que somos nosotros los llamados primariamente a obedecer este mandato. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades civiles, hermanos? Primero, vamos a ir al versículo 1 y 2. Y yo quiero que usted lo lea, amado hermano. Léalo en voz alta, versículo 1 y 2. Bien, primero, ¿por qué nosotros debemos someternos a las autoridades civiles? Porque son instituidas por Dios. Ahí no hay lugar a dudas. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. La razón por la cual los creyentes y todos los hombres deben hacerlo o deberían hacerlo es que deben someterse a la autoridad civil, es porque esa autoridad ha sido instituida por Dios. El gobierno, cualquier tipo de gobierno, no es una invención humana, sino es algo que Dios diseñó y que refleja en cierto sentido el control que Dios ejerce sobre todas las cosas. ¿Sí? El gran gobernante del universo, ¿quién es, hermanos? Dios. Absoluto, soberano, grande, perfecto, todo lo controla, todo lo sustenta, y los gobiernos humanos en cierto sentido demuestran o dan a entender o reflejan esa autoridad suprema de Dios sobre el universo. Así que de ninguna manera el caos o la anarquía son el propósito, la voluntad de Dios para los hombres. No, es el gobierno. Hay gobiernos humanos y ese sistema lo ha establecido Dios, lo cual quiere decir que obedecemos a nuestros gobernantes no por la simpatía que les tengamos, sino porque Dios los puso allí. Ahora, yo quiero aclarar algo. Dios respalda la autoridad a pesar del pecador. Y eso es claro en las Escrituras. Claro, mucho conflicto hay en nuestra cabeza cuando sabemos que todos los gobiernos del mundo, sean cuales sean, tengan el sistema que tengan de gobierno o económico, faltan, son injustos, no son perfectos, cometen muchos errores y bueno, hay muchas cosas malas en esos sistemas, ¿no es cierto? Pero resulta que el Señor lo que nos dice, o lo que entendemos en las Escrituras, es que Él respalda la autoridad de esos gobernantes a pesar de ellos mismos, no por ellos mismos. No es porque el señor duque o el presidente de cualquier nación sea un gran hombre de Dios o sea un creyente, porque no lo son, ¿sí? Porque son gente injusta, como todos los demás pecadores que hay. La gente critica a los presidentes, pero cualquiera que estuviera allí estaría en la misma posición y haría las mismas cosas o aún peores, ¿no es cierto? Pero amados hermanos, Dios respalda la autoridad y hay muchos ejemplos en las Escrituras. El primero es el contexto histórico de este pasaje, que es impresionante. Pablo está diciendo a los romanos que están en Roma, que era el centro y el corazón del imperio, de un imperio muy grande, que no se impuso la democracia. Porque esa es otra cosa, decimos, la democracia es un derecho. Pues sí, ese es el pensamiento de nuestra época, pero la mayoría de la historia de la humanidad no ha sido así. Los gobiernos han sido impuestos, reyes, ¿sí? Y todo tipo de gobernantes. Aún así deberíamos creer que esos gobiernos han sido puestos por Dios. Sí, sí han sido puestos por Dios, aunque Él no respalde, ni justifique, ni pase por alto los pecados que cometen esos gobernantes, ¿sí? Así que Dios está respaldando más la autoridad que les ha dado que a los mismos pecadores que están en esas posiciones de gobierno. Estando en el corazón del Imperio Romano, él estaba escribiendo sobre gobernantes que eran en muchas ocasiones prácticamente unos tiranos, ¿sabían eso? Los emperadores romanos, los césares, no eran en la mayoría de los casos buenas personas, eran gente que las habían puesto desde niños a gobernar
y por lo tanto ellos eran a veces caprichosos, en muchas ocasiones fueron caprichosos y personas que hacían lo que les parecía. Y sin embargo Pablo está diciendo sométanse a la autoridad. Porque aunque esos hombres son pecadores, son malvados, se irán al infierno, la autoridad que están ejerciendo puede ser usada por Dios para mantener el orden dentro de la sociedad. De hecho, nunca hubiera habido un gran imperio romano si ellos no tuvieran unas jerarquías y un orden claro establecido entre ellos mismos, ¿sí? En el caso de la nación de Israel vemos que, por ejemplo, hubo muchos casos o muchos reyes de Israel que no fueron buenos y sin embargo Dios respaldó su autoridad. Jeroboam fue un mal rey, pero aún así Dios lo usó. Eso está en 1 Reyes 12:15. Miremos el caso, digamos, de Saúl, que fue un hombre que a pesar de que Dios lo colocó y después Dios lo desechó, todavía siguió conservando la autoridad delante del pueblo hasta que llegó la hora en que Dios determinó que su gobierno terminara y lo sucediera ¿quién? David. Pero ni siquiera David fue capaz, cuando tuvo la oportunidad, de matar a ese gobernante, ¿sí? Miren, el caso de Poncio Pilato es muy claro. Poncio Pilato era un pagano. Él estaba ejerciendo autoridad sobre el pueblo judío en la época de Jesús. Pero este hombre no era un creyente, ni siquiera es que tuviera simpatía por los judíos que creían en el Dios verdadero. Pero cuando estuvo cara a cara con Jesús, ¿Jesús desconoció la autoridad de Poncio Pilato? No. Miren lo que el Señor Jesús dijo delante de Poncio Pilato, siendo este un hombre pagano y un hombre malvado, pero que tenía autoridad. Dijo lo siguiente el Señor Jesús en Juan 19:11, dijo, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuera dada de arriba, ¿sí? Así que el Señor reconoció que la autoridad de Poncio Pilatos, a pesar de que él era un mal hombre, o un pagano más bien, la implicación dolorosa de esta verdad es que oponerse a la autoridad, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Es oponerse a quién? A Dios. Porque Dios la estableció y tiene ¿qué? Consecuencias, es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, ¿sí? Así que, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que las autoridades han sido instituidas por Dios y a pesar de los pecadores que ejercen la autoridad, Dios respalda la autoridad que ellos tienen. ¿Para qué? Con un propósito, para mantener el orden dentro de la sociedad y restringir el pecado en medio nuestro, ¿sí? La implicación dolorosa es que, y dolorosa digo porque la gente rebelde, es que resistir esa autoridad, o más bien rebelarse en contra de esa autoridad, es rebelarse contra la autoridad de Dios, ¿sí? Bien, amados hermanos, ¿por qué debemos someternos a las autoridades civiles? Número uno, porque son instituidas por Dios. Número dos, porque fueran puestas para nuestro bien. Quiero que lea el versículo 3 usted. El versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, léanlo ahora. La Biblia dice todo lo contrario y les voy a decir algo, la experiencia dice todo lo contrario. De hecho,
una comunidad de personas en el lugar más aislado del planeta que tal vez no hayan tenido nunca contacto con lo que llamamos civilización, por pura naturaleza, por puro sentido común, empiezan a buscar quién los lidere, quién imponga orden, a quién recurrir para que resuelva ciertos asuntos. Eso es algo natural dentro del ser humano. Entonces, hermanos amados, pónganse a pensar nomás, ¿cómo sería una ciudad? Por poner un ejemplo sencillo, ¿cómo sería una ciudad sin semáforos? Que de un momento a otro nos quedáramos sin semáforos. ¿Qué pasaría? Una cosa tonta. Imagínense el caos, ¿cómo sería, no es cierto? Si hay trancones con semáforos, ¿cómo sería sin semáforos, no es cierto? Pero miren, yo les voy a decir algo. En la historia de la humanidad ha habido ocasiones donde naciones o lugares o países o ciudades han estado sin gobierno. Y los resultados han sido, no uso otra palabra porque no puedo usarla, tenebrosos, terribles, ¿sí? Un ejemplo, después usted lo investiga mejor en internet. Durante 3 meses, en el año de 1994, la población de Ruanda es un país africano, frente al desgobierno que tenía. ¿Por qué? Porque unos rebeldes mataron al presidente que había y cuando ellos se pusieron temporalmente, permitieron que la gente hiciera lo que les parecía. Y hay una cosa que es conocida como el genocidio de Ruanda, que es uno de los capítulos más escabrosos en la historia de la humanidad. Durante esos 3 meses, digámoslo de esa forma, no hubo autoridad. ¿Qué pasó? 500,000 personas fueron asesinadas, la mayoría, la inmensa mayoría, a machete, porque esa gente no tenía armas de fuego. A machete mataron a sus vecinos. ¿Sabe qué pasó cuando cayó la autoridad? Búsquenlo en internet, hay incluso testimonios de cristianos que tuvieron que padecer esa situación. Se empezaron a despertar odios. Y la gente se cohíbe de hacer ciertas maldades porque sabe que va a tener consecuencias que trae que la justicia humana. Y por eso es una muestra de la gracia común de Dios, la autoridad. Dice que 500,000 personas fueron asesinadas durante esos 3 meses de la manera sin que el gobierno hiciera absolutamente nada. A machete. Se despertaron todos los odios. Vecinos aprovecharon la situación para acabarse, para matarse. Y bueno, no quiero entrar a otros temas escabrosos porque miles de mujeres fueron violentadas sexualmente. Este viernes tuvimos una pequeña prueba, aunque la realidad fue más el pánico, ¿no es cierto?, que lo que realmente sucedió. Pero hermanos, hay que tener cuidado con aquellas personas que promueven el desorden y el caos y la rebelión. En nuestros países latinoamericanos nos han enseñado que la rebelión es una virtud. Y resulta que es una gran mentira. La rebelión nunca le ha traído nada bueno a los pueblos. Y los cambios que han sucedido, positivos dentro de las naciones, han pasado en otros términos, en otras situaciones. Nunca violentando a los gobiernos, ni nunca violentando a las autoridades, ni nunca violentando a las demás personas, ¿sí? Hermanos, fueron puestas para nuestro bien. Aquí dice claramente, versículo 3, dice, porque los magistrados, es decir, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Por qué la gente a veces odia tanto a la autoridad? Pienso yo. Estoy pensando, Naín Arias piensa que la autoridad es justa. Yo pienso que la autoridad humana es muy injusta, pero todavía cumple una función. Todavía tiene un respaldo divino, ¿sí? Y dice que los que hacen el mal deberían temer la autoridad, amados, hermanos. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Regularmente, en la mayoría de las naciones, cuando las personas se someten a la autoridad y lo hacen con justicia, no reciben ningún tipo de consecuencia negativa para sus vidas. E incluso pueden ser alabados por las mismas autoridades. Entonces, número 1, ¿por qué debemos someternos a las autoridades de los cristianos? Porque han sido, ¿qué? Instituidas por Dios. Número 2, porque fueran puestas para nuestro bien. Número 3, versículo 4. Tienen autoridad para castigarnos si no nos sometemos. ¿Por qué debemos someternos a la autoridad? Porque nos puede castigar si no nos sometemos. Uy, no, pero eso es tiranía, opresión, no sé cómo decirlo, imperialismo, lo que quieran. Pero la Biblia lo dice claramente. Están ellos con la capacidad y la autoridad divina para castigar a aquel que no se somete a las leyes. Lean el versículo 4, por favor.
La autoridad de las gobernantes o del gobierno no viene solo del uso de la fuerza, sino de Dios mismo, quien respalda esa autoridad, amados hermanos. Es Dios quien respalda la autoridad. ¿Usan la fuerza? Sí, todo gobierno tiene la capacidad de usar o tiene la autorización para usar la fuerza. Incluso Dios le da la autorización para usar la fuerza. ¿Por qué? Porque están tratando con pecadores, no están tratando con ángeles. ¿Sí? Si todas las personas se sometieran a las leyes, pues no habría necesidad del uso de la fuerza. Y de hecho el uso de la fuerza no es en contra de alguien, sino más bien en beneficio de otros. Cuando un policía arresta a un ladrón y en ocasiones tiene que usar la fuerza para hacerlo, no estamos pensando en el daño que se le puede hacer al ladrón que merece lo que le pasó por ser ladrón, sino estamos pensando en el beneficio que obtienen aquellas personas a quienes les quería robar. ¿O no es así? Lo que pasa es que en la psicología de hoy en día la cosa se invierte raramente, ¿no es cierto? Pero para nosotros tiene que ser claro que eso es así. Aquí hay algo muy interesante que a algunas personas les cuesta creer o les cuesta aceptar porque no han ido a las escrituras. Por eso me parecía importante que en este momento de nuestra historia, digámoslo así, tengamos nosotros en esta iglesia claro qué es lo que dice Dios acerca del sometimiento de las autoridades. Así digan lo que digan los demás, ¿sí? Cuando las autoridades aplican justicia, están sirviendo a Dios. Incluso cuando al aplicarla tienen que castigar severamente al criminal, ¿sí? Y allí usan una expresión que es que Dios le ha dado ¿qué? La espada. Hermanos, la mayoría de comentaristas de estudiosos bíblicos creen que cuando se refiere a la espada se está refiriendo a que incluso tiene la potestad el gobierno y esa potestad se la ha dado Dios de aplicar la pena capital. Y yo sé que algunos se pueden alterar, pero quiere que le diga una gran verdad, no existe un solo país en el mundo donde no haya pena capital, no existe uno solo. Si no, pero si aquí en Colombia nadie se condena a muerte. Sí, pero el Estado le da la autoridad a las fuerzas militares de que cuando una persona se rebele o que sea un criminal y ataque a esas fuerzas con una fuerza mortal, digámoslo así, una capacidad, la expresión es mortífera, ¿no? ¿Sí? El soldado o el policía pueda matar a esa persona y no va a implicar algún tipo de consecuencia legal para él, porque él está actuando en base ¿qué? Al derecho, a la justicia que hay en esa nación. Y usted me dice, sí, pero han asesinado a muchas personas equivocadas, por supuesto, y hay medios dentro de las sociedades para que eso se denuncie, ¿sí? Para que eso se logre castigar a aquellos que cometen esas cosas. Pero nosotros debemos entender que sí, Dios le da la capacidad a los gobiernos, a las autoridades, a las leyes, de ejercer autoridad, de ejercer fuerza, de usar la espada y de incluso llegado el caso, a usar fuerza letal, hermanos. Está en la escritura. Este no es el tema que uno a veces más trata o de pronto es el que más lo inspira, ¿no es cierto? Pero es que nosotros tenemos que conocer toda la escritura, no solamente una parte de ella. Y eso está muy claro en las escrituras, ¿sí? Aunque nosotros debemos compadecernos de quienes son condenados injustamente, y sí, en nuestras sociedades hay mucha gente que ha sido condenada injustamente, hay que reconocerlo, y bueno, deben haber medios legales y formas de poder lograr librar a esas personas. Esto no es algo ajeno a cualquier sociedad, en todas las sociedades han habido personas condenadas injustamente. También nosotros tenemos que tener claro algo como cristianos, hermanos, y es que no debemos convertir al delincuente en una víctima, porque eso es algo que es invertir los valores, eso es invertir la moralidad, ¿sí? Si una persona comete un crimen desde los tiempos bíblicos, merece un castigo, o si no, no hay qué, no hay justicia. Miren, yo no quiero entrar en temas que de pronto generen controversia, pero quiero dejar esto claro en la escritura porque está basado en esto y es una buena ilustración. Yo no creo de ninguna manera que la policía, yo fui chúcaro, ¿no saben qué es chúcaro o no? Sí. Yo presté servicio militar en la policía y estuve adentro y sé que muchos policías tienen una calidad humana excelente y también sé que dentro de ellos hay gente difícil.
sabe que en todos los medios es así, aún en la iglesia evangélica. Hay pastores que ejercen su autoridad con sabiduría y hay otros que sinceramente uno dice, tengo mis reservas muy grandes, ¿no es cierto? Parece que no son hombres de Dios ni son gente de Dios. En todos los medios hay gente así. Pero hermanos, si un grupo de personas quieren limitar a los demás en su derecho a la movilidad, porque las carreteras y las vías fueran hechos no para unos cuantos, sino para que todas las personas circulen, y los impuestos que todos pagan están dados para eso, la ley dice que nadie tiene derecho a restringirle la movilidad a los demás. Entonces, ¿qué tiene que hacer la policía? Es que eso se lo dice la ley. Coja y use la fuerza y saque a esas personas. Entonces esas personas se levantan. Miren, yo cuando fui chúcaro, me acuerdo que hablaba con las personas, en esa época no había el SMAT, era la fuerza disponible, se llama, que era lo mismo. Y hablábamos con ellos y decía, mire, lo que pasa es que la gente no ve el otro, no estoy justificando nada, pero las agresiones, las cosas que la gente tiene contra ellos, siguen siendo seres humanos, ¿no es cierto? Y pueden reaccionar de una manera equivocada. Pero ¿quiénes han buscado eso? Si no son aquellas personas que están ocasionando ese vandalismo, ¿no? Entonces, amados hermanos, sí, nosotros nos metieron dentro de nuestras cabezas que todo lo que nosotros hagamos, o sea, tenemos todos los derechos del mundo, pero no tenemos ningún deber. Y eso es completamente falso, ¿sí? Así que cuando un policía tiene que coger a una persona y pegarle un bolillazo para que se retire de un lugar porque no quiere hacerlo, si ya le han pedido que lo haga, pues quiero decirles que la Biblia dice que no está mal. Y usted dice, uy, este pastor es... Yo lo reto, léase y hágase un estudio de este texto y contradígame. Hágase una lectura, hágase un estudio de esto serio y contradígame de las escrituras. Pero lo que está diciendo acá es que tiene que haber ese orden. Entonces, hermanos, yo no estoy en contra de las personas que protestaron. Creo que la protesta puede ser legítima, pero definitivamente la violencia en contra de la autoridad de ninguna manera es aceptada por Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que estar del lado de las escrituras. Además porque terminan haciéndole daño a las demás personas, ¿no es cierto? Y dice que aquí tienen que restringir ¿a quién? Al malo. Tienen que restringir al que está haciendo lo malo, hermano. Y eso, hermano, discúlpeme la expresión, no, el ejemplo que pongo, digamos. ¿Ustedes creen que Pablo Escobar alguna vez se hubiera rendido? Si el gobierno le dio la oportunidad incluso, ¿y qué hizo? Aprovechó, hizo una cárcel que era mejor que cualquier hotel. Cualquiera de nosotros hubiera querido irse a vivir allá. Y el gobierno le dio la oportunidad. ¿Y qué hizo? Se aprovechó porque es un malandro. Sí, ¿qué tuvo que hacer el gobierno al final? Pues tuvieron que matarlo. ¿Por qué? Porque era un criminal. Y porque haber muerto él significaba liberar a muchas personas ¿de qué? De la muerte. Pero siempre salen personas apelando a una falsa humanidad, porque resulta que son más buenos que Dios. Y entonces dicen, no, es que eso no es así. Hay mucha gente que dice el diálogo. Yo creo que el diálogo es esencial. Pero hermanos, entiendan algo, hay gente con la cual definitivamente en un momento dado no se puede dialogar. ¿Ustedes creen que a Hitler lo hubieran sometido a punta de buenos deseos? Hermanos, tuvieron que aplastar una nación entera. Alemania la destruyeron por causa de él. Y las demás naciones tuvieron que unirse y aplastarlos porque él no quería. Simplemente él quería gobernar el mundo, conquistar el mundo para que su raza se impusiera sobre los demás y los demás valían basura. Entonces, amados hermanos, hay que entender que en ocasiones el uso de la fuerza es necesario. ¿Sí? Esto en cuanto a las leyes civiles. Dios no le ha dado esa potestad, aclaro esto, del uso de la espada a las personas. Aclaro esto. Dios no le dio a las personas en general la capacidad de usar la espada, solo se la dio a quienes, a los gobiernos. Así que si usted se va a volver un vengador personal, la ley también tiene que aplicarse en contra suya. Si usted por cuenta propia mata a una persona, usted tiene que responder ante la autoridad y tiene que irse a la cárcel, hermano.
No, pero es que fue que me hizo. Usted tendría que dejar eso en manos de quién. Primero que todo de Dios y segundo en manos de quién. Del gobierno, de las autoridades. Entonces, número uno, ¿por qué debemos someternos a las autoridades civiles? ¿Alguien tiene anotado? Dígamelo. Porque fueron instituidas por Dios. Número dos, ¿por qué? Y número tres, tiene autoridad para castigarnos si no nos sometemos. Es que esa autoridad viene de parte de Dios, ¿sí? Pero solo la puede ejercer ¿quién? Los gobiernos, no las personas. Usted no tiene ningún derecho a quitarle la vida a nadie. Ninguno. Solamente las autoridades. Eso de ojo por ojo y diente por diente sí está en la escritura, ¿sabes? Eso era ley. Pero ¿quiénes la ejercían? No el pueblo, sino lo ejercían los jueces, ¿sí? Y eso fue establecido por Dios. El pueblo no tenía la capacidad ni la autorización de Dios para hacer eso. Bien, número 4, perdón. Desobedecer a la autoridad humana en muchas ocasiones es atentar contra la ley moral de Dios. Y este es un punto bien importante. Desobedecer la autoridad humana en muchas ocasiones es atentar contra la ley moral de Dios. Por favor, lean versículos 5 al 7. Por favor, leanlo ustedes. Uy, hermano, pero vamos en un coro, ¿listo? Léanlo ahora. Hasta el 7, ¿no? Hermanos amados, las leyes humanas, las fundamentales, provienen de la ley divina. Por eso están conectadas. Hay leyes humanas que no provienen de la ley divina y hay leyes humanas que de hecho van en contra de la ley divina. Pero las leyes fundamentales humanas en toda sociedad provienen de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. ¿Habrá una sociedad donde matar no sea delito? En todas las sociedades, matar a otra persona es un delito. ¿Y de dónde viene eso? Viene de la ley moral de Dios, que está escrita en el corazón del ser humano, en la conciencia más bien del ser humano. En el corazón está en los cristianos, en los incrédulos está en la conciencia de ellos. Así que, hermanos amados, pues él habla de la conciencia, habla Pablo, porque está diciendo, mira, cuando tú violas una ley humana, también sabes que estás violando la ley de Dios y por lo tanto no vas a estar tranquilo. Tu conciencia como cristiano te va a ¿qué? A acusar. Entonces ahí nos está dando razones por las cuales debemos obedecer las leyes humanas, las leyes civiles. Primero, porque fueron puestas por Dios. Segundo, porque fueron puestas para nuestro bien. Tercero, porque ellos tienen autoridad para castigarnos si no obedecemos. Y cuarto, porque desobedecer a esa autoridad humana en muchas ocasiones es atentar contra la ley moral de Dios. El versículo 5 dice lo siguiente, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso lo tenemos allí en el versículo 5. La conciencia de un cristiano es afectada cuando viola alguna ley porque sabe que también está desobedeciendo a Dios, no solo a los hombres. Entonces, hermano, cuando usted roba, si roba algo, ¿eso es un delito? ¿Tiene castigo por las leyes humanas? Bueno, debería tenerlo, ¿no? Y lo tiene, por lo menos en el papel. A veces no se castiga a todos los ladrones, pero debería tener, sí. Pero le pregunto, ¿es solo una ley humana robar? ¿O es una ley divina el no robar? Es una ley divina. Entonces aquel que cristiano que de alguna manera viola esta ley, sabe que también está desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Y así podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? En muchos sentidos. En cada aspecto hay muchas cosas con las cuales usted, al violar la ley de los hombres, también está violando la ley de Dios. Y nos ratifica nuevamente en los versículos 6 al 7 que Dios respalda esa autoridad al punto de que el pago de tributos, de impuestos, está autorizado ¿por quién? Por Dios. Mire qué interesante es que en este pasaje y en otros, Dios toma o llama más bien a las autoridades civiles, a los gobiernos como servidores de quién? De Él mismo.
Y uno decía, pero ¿cómo van a ser servidores si todo esto son una mano de impíos? Claro, son impíos. ¿Y si se mueren en esa condición se van a ir al infierno? Sí, pero temporalmente, dentro del oficio que ejercen, tienen el respaldo de Dios. ¿Para qué? Para que no haya caos, anarquía en la sociedad, para que se castigue al malvado y para que, pues, bueno, haya orden, vuelvo y lo repito, dentro de la sociedad, ¿sí? De nuestras naciones, de donde vivimos, ¿sí? Y es algo que a veces no nos gusta, ¿no? Decían algo, alguien decía que hay dos cosas en la vida que son inevitables para todas las personas sobre la tierra. La primera es la muerte y la segunda pagar impuestos. Y hermanos, es absolutamente cierto. Usted dice, no, yo no pago impuestos. Sí, lo paga porque todo lo que usted compra, ahí tiene metido el porcentaje, ¿sí me entiende? Es inevitable. Y en todas las naciones, ¿cómo se sostienen los gobiernos? ¿Cómo hacen para pagar a las Fuerzas Armadas para que mantengan el orden? Pues con nuestros impuestos. Y hay mucha gente que se revela contra esto. Claro, entiendo que hay pago de impuestos excesivo a veces. Y es que se roban la plata. Sí, hermano, y creo que en todas las naciones en alguna medida lo hacen, pero pues eso ya no nos compete a nosotros. ¿Le compete a quién? A Dios. Él castigará a esas personas. Y incluso los mismos seres humanos terminan castigando a estos corruptos, ¿no? Aunque no logran alcanzarlos a todos, pero a muchos sí lo hacen. Entonces, hermanos, eso no es que nos competa a nosotros. Si alguien dice, es que roban la plata de los impuestos, pues yo también digo lo mismo. Y sabemos que es así. Pero eso no justifica que nosotros no lo hagamos. Porque es que, justo. Ahora bien, hermanos, vamos al segundo punto de nuestra enseñanza en el día de hoy. ¿Cuándo no debemos obedecer a las autoridades civiles? Porque note que aquí Pablo es categórico. Él está hablando con autoridad y dice, sométanse. Pero también la escritura, y recuerden que nosotros tenemos que tener todo el panorama de la Biblia, toda la teología bíblica, toda la doctrina bíblica, también nos enseña que hay ocasiones donde nosotros no debemos obedecer a las leyes civiles, a los gobernantes civiles. Hay un principio fundamental que usted debe tener claro en su cabecita, hermano. Ninguna autoridad humana está por encima de Dios. Aunque esas autoridades humanas crean que sí, pero nosotros sabemos que no es así. Ninguna autoridad humana está por encima de Dios. Así que existen algunos casos en los cuales es nuestro deber no obedecerlas. Y eso tiene que quedar claro. Y voy a tomar dos casos bíblicos para ilustrar este punto, o para mostrar este punto, o para enseñar este punto. Dos casos bíblicos. El primero, y usted tiene su Biblia ahí, le pido que vaya a Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29, y estos dos casos quiero que lo anote para que lo tenga clarito, ¿sí? Ojalá nunca se le olvide. Hechos 5, 27 al 29, y lo pueden leer. Bueno, primero búsquenlo y después lo leemos. Hechos 5, 27 al 29. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ahora, por favor. Amén. Entonces la primera razón por la cual no deberíamos obedecer a nuestras autoridades si nos llevan a eso es cuando nos impidan predicar el evangelio o enseñar la palabra de Dios. Cuando las autoridades nos impidan predicar el evangelio o enseñar la palabra de Dios, lo cual ha pasado a lo largo de la historia en muchas naciones y hoy mismo hay países donde está prohibido enseñar el evangelio, si quiere tener una Biblia. Nosotros en esos casos debemos obedecer las autoridades, lo que la Biblia nos enseña claramente es que no. Las autoridades judías habían prohibido a Pedro predicar el evangelio, pero para él estaba claro que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí ven? Pedro no se estaba revelando porque sí. Ni él siquiera se estaba revelando. Él estaba diciendo, no, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes me pueden pedir lo que quieran, puedo pagar impuestos, lo voy a hacer. Jesús lo hizo, ¿sabían eso? Pero yo no voy a dejar de predicar el evangelio, ni voy a dejar de predicar el evangelio como es. Cuando pretendan que callemos la verdad, la neguemos o la alteremos,
nosotros tenemos que seguir siendo fieles a la verdad bíblica. Les pongo un ejemplo de algo que estamos viendo ahorita en la escuela dominical, la ideología de género. Cuando leyes pretendan que nosotros, los creyentes, tengamos que llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y tengamos que decir que un hombre o una mujer no nacen siendo hombre o mujer, sino que se hacen y que ellos escogen el sexo o el género que quieran tener, nosotros nunca vamos a aceptar eso así, cueste lo que cueste. Punto. ¿Por qué? Porque va en contra de la enseñanza clara de la palabra de Dios. Hay supuestos cristianos que se han amangualado con ciertos gobernantes para trastornar las escrituras. En la China hay supuestos pastores. Saben que en la China está prohibido el evangelio verdadero, ¿no? Pero para fachada tienen allí unos pastores que ponen, que supuestamente predican y eso no, esos son gente que se ha aliado con el gobierno. No son verdaderos pastores, son sinvergüenzas. Que están puestos allí y predican, pero predican el evangelio trastocado en beneficio siempre del gobierno y de las autoridades comunistas de su país. Y tienen controlados a los miembros de la iglesia y allí si algún miembro manifiesta que está por encima Dios que el gobierno, entonces lo denuncian. Eso nosotros jamás podremos aceptarlo. Pedro obedeció las leyes, pero cuando le dijeron que no debía predicar el evangelio, él no acató esa orden, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Veamos el segundo caso en el cual nosotros no debemos obedecer a las autoridades civiles. Les pido que vayan al libro de Daniel, vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer versículos 6 al 10. Daniel 6, 6 al 10. Bueno, y eso se aplica a las demás autoridades, ¿no? Incluso a nuestros padres o incluso a las autoridades en la iglesia. Si quieren llevar a apartarnos de la verdad bíblica, nosotros no debemos obedecerles. ¿Listo, hermanos? Daniel 6, 6 al 10, ¿lo tienen? Ok, léanlo ahora, hermanos. ¿Qué hizo Daniel cuando las autoridades babilónicas le querían imponer a él la idolatría y el hecho de que no podía orar a otro Dios? ¿Qué hizo Daniel? Daniel hizo todo lo contrario. Y de hecho dice que se disparó el pelo en la ventana. No, señor, tenemos prudentes. Allá debajo de la cama orando. No, él llegó y hizo algo significativo. Dice que se paró como lo hacía antes. En la ventana donde todos lo vieran. ¿Y oraba a quién? A Dios. ¿Cuándo no debemos obedecer a nuestros gobernantes? Cuando nos quieran imponer tener un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Primero, cuando nos impidan predicar el evangelio o enseñar la palabra de Dios. Y segundo, cuando nos quieran imponer tener un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Las autoridades babilónicas querían imponer a Daniel la idolatría y privarlo de la oración. Él con valentía continuó orando y adorando al Dios verdadero. Miren, aunque nos puedan traer graves consecuencias, nosotros debemos honrar, adorar y obedecer a Dios por encima de todos. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrió Daniel? Pues nada más ni nada menos que lo echaron a los leones, ¿sí?
Bueno, Dios lo libró. Ahora le cuento algo. En ocasiones Dios, por su soberana voluntad, ha librado a cristianos que han sido perseguidos por gobiernos a causa de su fe de ciertos males. Pero les soy honesto, en la mayoría de los casos, los cristianos han tenido que llegar a la muerte, al martirio y a sufrir tremendas vejaciones por causa de su fe en Jesucristo. Así que no, la enseñanza aquí no puede ser que lo persigan, que igual Dios lo va a librar. Y cuando la gente dura años en una cárcel por causa de su fe, empieza a renegar de Dios. No, tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Así que hay dos asuntos claros, o dos razones claras que nos impiden obedecer a nuestros gobernantes. Cuando ellos quieren que nosotros no enseñemos, ni prediquemos, ni vivamos conforme a la palabra de Dios, y cuando quieran que nuestro estilo de vida sea contrario a ellos. En esos casos nosotros no debemos obedecer, pero solo en esos casos. El resto dice la Biblia que las autoridades no debemos verlas como enemigas, sino como gente que Dios ha puesto allí, a pesar de lo que son, a pesar de que son pecadores, a pesar de que son injustos, a pesar de que muchos de ellos incluso son corruptos. Se me viene a la mente ahorita la parábola del juez injusto, ¿se acuerdan? Era un juez injusto, pero al final terminó ¿qué? Haciendo justicia. ¿Quién tenía la autoridad? Él. La viuda no. Le tocó estar parada y molestarlo hasta que le hizo justicia. Hermanos, claro, y ya voy finalizando, pero quiero que pongan atención también en esta parte. Es cierto, hay razones que nos impiden obedecer a nuestras autoridades civiles en determinados momentos, no en todos los casos. Pero aunque en la Biblia hay algunos ejemplos de desobediencia a la autoridad civil, como los que acabamos de ver y otros más, y esa desobediencia civil fue por fidelidad a Dios, hubo una forma correcta en que lo hicieron. Y esto quiero que también lo anoten. Ténganlo claro, por favor. Hubo una forma correcta en que lo hicieron. Primero, nunca se rebelaron violentamente contra la autoridad establecida. Nunca. Nunca se rebelaron violentamente contra la... Daniel no organizó las fuerzas revolucionarias israelitas en Babilonia, ¿sí? Él no lo hizo. Él dijo, no, voy a orar a Dios o no voy a comer de la comida que me dan. Pero él no se rebeló. Él simplemente dijo, no lo voy a hacer porque deshonra a quién? A mi Dios. O sea que la violencia como forma de rebelión no es justificable por las Escrituras. Nunca se rebelaron violentamente contra la autoridad establecida. Miren el Señor Jesucristo, cuando Pedro cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan de ese episodio? Cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Jesús se entregó. Él no puso resistencia. Y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, que bien dicen aquellos analíticos que nadie le tira la oreja de nadie. Seguramente le tiró a la cabeza y le dio fue la oreja. Pedro era cosa seria. ¿Sí? Después del Espíritu Santo lo transformó, ¿no es cierto? Y él ya después se volvió un hombre manso y humilde, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, Jesús lo reprochó. Él incluso, aunque esos hombres estaban inspirados por Satanás, todavía estaban revestidos de autoridad. Y Jesús se dejó llevar por ellos. Aunque lo maltrataron, aunque era injusto que a Jesús lo apresaran. Pero él le dijo, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. No hagas eso. Se reprendió ¿a quién? A Pedro. Entonces, hermanos, claro, no debemos obedecer a nuestras autoridades cuando nos quieran llevar a apartarnos de la verdad bíblica, a vivir lejos de la verdad bíblica. No debemos obedecerlas, pero nunca debemos rebelarnos contra ellas violentamente. Ahora, ¿quiere decir eso que nosotros no podemos disentir o protestar en contra de ciertas injusticias que puedan haber en los gobiernos? Hermanos, no. Yo creo que nosotros tenemos libertad de conciencia como seres humanos para estar en contra de ciertas políticas que tengan los gobiernos. Por supuesto que sí. Y yo sé que le pregunto a cada uno de ustedes si ustedes tienen una postura política, así no sean políticos, pero ustedes piensan de una manera o de otra. Y eso es respetable porque es un asunto de conciencia. ¿Sí me hago entender? Como no vivimos en el aire, sino en un país, pues tenemos una postura. Y eso es perfectamente respetable. ¿Sí?
Usted manifiesta su gusto o disgusto con algún tipo de un modelo político cuando vota, y está bien que vote. De hecho, esa es la forma en que podemos aportar algo a nuestra nación, políticamente. Pero hermanos, aunque podemos protestar apropiadamente, y existe la posibilidad de hacerlo, no debemos nunca ejercer violencia contra nuestras autoridades. Un pastor bautista en los Estados Unidos se llama Martin Luther King. Hace unos 70 años, este hombre produjo un gran cambio social en esa nación. Ustedes saben que el problema racial, del racismo en los Estados Unidos, era marcado como nunca lo hemos visto acá. La discriminación era absoluta, de unas formas muy injustas. Pero este pastor bautista no armó un ejército revolucionario, sino lo que hizo fue organizar a la gente de color en Estados Unidos para que por medio de protestas pacíficas, no violentas, llegaran a suceder los cambios sociales que necesitaban. Y sabe una cosa, los cambios sociales se lograron a partir de protestas pacíficas, ¿sí? Sin violencia. Y creo que eso es un gran ejemplo. A Martin Luther King le costó la vida, ¿no? Lo mataron por eso. Pero se logró. Así que no es que estemos en contra de que la gente se manifieste su descontento. De hecho, nosotros lo hacemos. Yo a veces manifiesto mi descontento, pero nunca al punto de rebelarse o de incitar a la violencia, incitar a la rebeldía, incitar a la rebelión, porque eso no debe ser así en el caso de nosotros como cristianos. Ahora, note algo, nunca se rebelaron de una forma violenta, y la segunda manera en que lo hicieron correctamente fue que no lo hicieron por causas políticas. Ellos no estaban buscando tener mayor comodidad o privilegios, sino que lo que los motivó a desobedecer a las autoridades civiles fue el honrar a Dios y hacer la voluntad de Él. ¿Sí me hago entender? O sea, es decir, Pedro no estaba defendiendo una postura política cuando les dijo, no, yo sigo predicando el evangelio que ustedes me digan que no. No, él era motivado ¿por qué? Por la obediencia a ¿quién? A Dios. Daniel fue motivado por el hecho de desobedecer. Él no promovió un derrocamiento de Nabucodonosor, ¿sí? Que era el rey de Babilonia, sino que él se paró y defendió fue su fe, su convicción. Y algunos dirán, bueno, es que, claro, si el gobierno nos gusta, entonces debemos defenderlo. No, hermanos, aún un gobierno que nos disguste. En esta ocasión, en este país quedó el señor Duque. Pero si hubiera quedado el otro, tendríamos que predicar lo mismo. Sí es la realidad. ¿Y quiere decir que estaríamos contentos? Pues puede que no estuviéramos contentos. Bueno, yo no estaría contento. Pero ¿sabe una cosa? Igual sigue siendo una autoridad puesta por Dios. Ahora, los cristianos podemos protestar, sí, pacíficamente. Mire, hace 2 o 3 años hubo algo maravilloso. Y es que cuando querían imponer unas cartillas de ideología de género, mucha gente cristiana y otros que no lo eran, pero que tenían valores morales, salieron a marchar y lograron revertir que una ministra con unos valores completamente torcidos, incluso no solamente dejara ese proyecto de las cartillas que le querían imponer a los niños una ideología de género, sino también incluso salió del gobierno. Pero la protesta de los cristianos no fue cogiendo allá la Plaza Bolívar a piedra. O si mi esposa fue a esa protesta, les quiero decir, pero no la vi allá encapuchada. No, y si la hubiera encapuchada, hubiera sido terrible. Ella fue y marchó. Creo que otra hermana aquí en la iglesia fue también y lo hizo. A nadie le estamos diciendo, vayan a las marchas. No, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero hermano, se logró. Entonces sí, la protesta puede, como el caso de Martin Luther King, puede ser con valores cristianos, pero nunca incitando la rebeldía, ni la violencia, ni el derrocar de una forma indebida un gobierno, ¿sí? Incluso si estamos en contra de un gobierno porque nos parece que es injusto, nosotros debemos obedecerlo en todo lo que sea correcto, desobedecer lo que vaya en contra de la palabra de Dios, pero debemos confiar más en el Señor acerca de lo que pueda estar sucediendo en un país. Todo gobierno civil humano es y será deficiente y en cierta medida corrupto e injusto, pero nuestra esperanza está en el gobierno perfecto y eterno de Cristo.
A veces uno escucha a la gente, es que si gobernaran tales o si tuviéramos este otro sistema, aquí las cosas serían el paraíso en la tierra. Les voy a decir que eso es mentiras, hermanos. El único gobierno perfecto que habrá es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Dice la Biblia en Apocalipsis que Él regirá las naciones con vara de hierro. Eso no suena a fuerza, no. Quiere decir que Él gobernará las naciones con absoluta justicia. Y solo Él puede gobernar de esa manera. Así que no tenga sus esperanzas puestas en gobiernos humanos, sino tenga la esperanza en ¿quién? En Jesucristo. Ahora, mientras estemos aquí nos toca someternos a los gobiernos que haya. ¿Sí? Conclusión. Las autoridades humanas, aunque deficientes, han sido puestas por Dios para nuestro beneficio. Debemos obedecerlas siempre y cuando no nos obliguen a actuar en contra de la palabra de Dios. Vuelvo y les leo la conclusión de esta enseñanza. Las autoridades humanas, aunque deficientes, han sido puestas por Dios para nuestro beneficio. Debemos obedecerlas siempre y cuando no nos obliguen a actuar, y siempre y cuando no nos obliguen a actuar en contra de la palabra de Dios. Hermanos, que la luz de Cristo brille en nosotros sometiéndonos a las autoridades por Él establecidas, acatando las leyes y jamás promoviendo la rebelión y el caos. Un cristiano no tiene que estar promoviendo la rebelión y el caos y debe someterse a las leyes. Y eso debemos aplicarlo nosotros ahora. Esto realmente cuesta porque nos han dicho que todos nuestros problemas son por culpa del gobierno, ¿no? Pero hermanos, creemos a la palabra. Miren lo que nos ha enseñado hoy. Hermanos, sus esperanzas de progreso o de avance o de crecimiento no están en un sistema de gobierno, están en ¿quién? En Dios. Y personas en todo tipo de gobierno que se han empecinado en hacer las cosas bien o se han esforzado o han trabajado han logrado progresar y prosperar. Lo que pasa es que es triste este tipo de ideologías que viven victimizando a las personas porque terminarán haciendo de ellas completos inútiles que no buscarán progresar por sí mismas, sino echarle la culpa a los demás de lo que no tienen. Hermanos, no creamos esa mentira. Creemos en la palabra. Él dice que las autoridades han sido puestas por Dios. Eso es lo que dice. ¿Vas a salir adelante? No va a ser porque el gobierno te regale todo. Es que el gobierno no tiene que regalarte nada. Tienen que imponer el orden y protegerte de los bandidos. Eso es lo que dice la Escritura. El resto lo debes hacer ¿qué? ¿Tú con la ayuda de quién? De Dios. ¿Ustedes creen que en los países donde los gobiernos subsidian todo no hay pobres? Claro que los hay en la medida en que haya, porque hay gente que incluso tampoco quiere hacer nada. Entonces, hermanos, eso debe ser así. Y una tercera aplicación, estemos dispuestos a pagar el precio que nos toque cuando sea necesario tener que desobedecer a las leyes que nos empujen a desobedecer a Dios. Por un lado, obedezcamos las leyes. Por un lado, no promovamos la rebelión y el desorden, pero por otro lado, estemos dispuestos a pagar el precio que nos toque pagar si en algún momento tenemos que desobedecer leyes injustas que van en contra de Dios. Hay países, creo que por el momento solamente uno, me han dicho que Canadá, no estoy muy seguro, pero hacia eso se dirigen cosas como la ideología de género. Quieren obligar a las iglesias y a los pastores a que casen homosexuales. Y se presenta una pareja y lo hacen de hecho a propósito. Y van a una iglesia y le dicen, pastor, cásenos. Y si usted dice que no, lo mandan a la cárcel. ¿Deberíamos nosotros acatar eso? No, debemos estar dispuestos, los que servimos a Dios y toda la iglesia, a ir a la cárcel si es por causa de eso. ¿Sí? Pero no por causa de ser bandidos, sino por causa de obedecer ¿a quién? A Dios. Si los gobiernos dicen, usted no puede corregir a su hijo, a su niño pequeño, porque eso va en contra de ellos, no sé qué cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos corregirlos porque la ley dice, instruye al niño y corrígelo ¿con qué? Con vara. Ahora, no es maltrato, ¿no? De ninguna manera es maltrato. No, pero es corrección con vara. Entonces, hermanos, y nos dicen, bueno, tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. Hermanos, oremos, se nos fue el tiempo. Creo que no va a haber tiempo para el canto, solamente para la ofrenda. Así que oremos al Señor por esto y que nosotros seamos personas obedientes a las leyes y también estemos dispuestos a obedecer a Dios antes que los hombres.